a don Jaime Arellano, un amigo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Buenos días, buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. Estábamos platicando aquí antes de entrar al aire con nuestro invitado de honor del día de hoy, el diputado Enrique Sáenz, diputado de la bancada democrática nicaragüense y miembro del partido MRS, donde vamos a estar hablando alrededor de diferentes temas económicos y políticos de nuestro país y a nivel internacional. También el día de hoy, en el diario La Prensa, aparece un artículo del diputado Enrique Sáenz, donde refuerza, pongámosle, o sigue, o continúa, o ratifica una vez más las denuncias que nosotros pusimos desde este programa la semana pasada con la intención del gobierno de crear los famosos gabinetes de la familia y dar las diferentes razones que coincidimos en ese punto de vista. Así que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de también Enrique tiene experiencia en relaciones exteriores, porque aparte de la principal noticia que sigue tocándose a nivel mundial, que es la renuncia del Papa anunciada el día de ayer, donde la mayoría de los a nivel mundial de opinión pública es de admiración hacia el Papa, porque demostrando tanta humildad y demostrando también la inteligencia necesaria para darse cuenta que no tiene la capacidad para poder ejercer su función, está haciendo lo que más conviene para la Iglesia y no necesariamente lo que más conviene para él. Así que ha generado una enorme, a nivel mundial, en la mayoría de los casos, una enorme respaldo a su decisión y admiración a su decisión, exceptuando aquí en Nicaragua, donde sin dar las razones, el poeta Ernesto Cardenal, al cual le dedican el Festival Internacional de la Poesía, ha dicho que él está bien alegre por lo que está haciendo el Papa. Vamos a ver, pero de una manera sarcástica. Hombre, la noticia que me llama la atención, aparte de eso, que aquí en Nicaragua, y va a poner, que está pasando desapercibida, el día de ayer en los Estados Unidos, el candidato que ganó la alcaldía de Nueva Guinea y que le fue despojada, y digo que ganó porque yo tuve la oportunidad de tenerlo en este programa, y presentó con el 100% de las actas que él había ganado. Hombre, ayer solicitó asilo político en los Estados Unidos. Y esto va a ser interesante porque pone una situación de la relación diplomática a ambos países. ¿Qué va a pasar si los Estados Unidos acepta darle asilo político al alcalde Obando en los Estados Unidos? Quiere decir que en Nicaragua las condiciones se están dando donde no está la democracia trabajando como debe estar, no está la transparencia, no se están respetando las leyes, para lo cual los Estados Unidos tienen que darle asilo político a un ciudadano nicaragüense que lo está pidiendo. ¿Cuál será la reacción del gobierno de Nicaragua? O a la inversa, ¿qué pasará si no le da el asilo político al señor Obando y se tiene que regresar a Nicaragua? ¿Verdad? ¿Cómo irá a reaccionar también este gobierno? Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz, para tocar este y otros temas. Supuestamente en las próximas 48 horas también ya se anuncia oficialmente el traspaso de gas natural a TSK, que los rumores abiertamente dicen que en realidad el que está comprando esto es Albaniza. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Elegantes, prácticos y de gran calidad. Pisos laminados con gran variedad de estilos, colores y textura para su hogar, oficina o negocio. Resistente a manchas, fácil de limpiar y se instalan sobre cualquier superficie. Descubra qué fácil, práctico y económico son los pisos laminados de techo termoacústicos de Nicaragua. Contáctenos al 2250-7081 del Puente del Edén, 3:30 al oeste. También pregunte por nuestra nueva línea de paredes revestidas y cielos falsos. Nicaragua es nuestra casa.
elijamos bien el camino a transitar y lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Es cuestión de tiempo. Evitemos la contaminación ambiental y recuperemos la grandeza de nuestro país. Amar Nicaragua es mantenerla limpia. Una campaña cívica de El Nuevo Diario. Patrocina. Bienvenidos, poetas del mundo. Otra vez Nicaragua tendrá el privilegio de ser la orgullosa anfitriona de 100 poetas de más de 60 países de todos los continentes en el 9º Festival Internacional de Poesía de Granada, que en homenaje a Ernesto Cardenal celebraremos del 17 al 24 de febrero. Tenemos el festival de poesía más grande del mundo. ¡Vamos todos a Granada! ¡Viva la poesía! El sueño de tu casa se hace realidad. Ven a la Feria Expo Casa 2013 de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, este 1, 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones Gran Plaza, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Estrena casa nueva. El mejor momento es ahora. Patrocinan PDF, Cemex, Durman y Holcim. De una comidería a una cadena de restaurantes. De fabricar sillas a muebles para el hogar. De ser una agencia de mensajería a una cadena de encomiendas. Hay muchas maneras de crecer, pero solo una forma correcta de dar el siguiente paso. Para crecer en su negocio, Banpropyme, su siguiente paso. BDF, además de hacer realidad tu sueño de tener casa propia, también pensamos en la conservación del medio ambiente. Por eso, cuando adquieres tu préstamo de vivienda, te regalamos los árboles para tu nuevo jardín. Cuidemos nuestro planeta. Siembra un árbol para nuestras futuras generaciones. BDF, simplifícate. Ya tienen sus cargos vencidos muchos funcionarios públicos. Cargos vencidos significa afectación institucional y económica. La nación demanda funcionarios electos conforme la Constitución. Campaña cívica del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB. Las conexiones eléctricas ilegales pueden provocar pérdidas materiales, dañando totalmente los aparatos eléctricos de tu hogar o negocio. Terribles incendios que reducen a cenizas el fruto de tu esfuerzo. E inclusive la muerte por descarga eléctrica, arrebatándote la alegría, sueños y esperanzas. Las conexiones ilegales ponen en riesgo tus bienes, tu negocio, tu casa y tu familia. Antes de hacerlo, pensá en las consecuencias, evita las tragedias y hace uso responsable de la energía eléctrica. Basta de conexiones ilegales. Bueno, mis estiletes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el diputado Enrique Sáenz, con el cual hemos tenido en varias ocasiones la oportunidad de hacer análisis en diferentes temas políticos y económicos, ¿verdad? Sobre todo en las últimas veces en lo económico, que hay temas que tocar en lo económico. Diputado, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estar nuevamente. Hombre, me gustaría comenzar, ¿verdad? Que yo sé que hay varios temas que querés tocar y que queremos tocar, con esto de la situación del exalcalde o el alcalde que les robaron las elecciones en Nueva Guinea, que por cierto, ya estamos al cuarto mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, y todavía la policía sigue sin pronunciarse sobre las denuncias de la tortura, los abusos que se cometieron contra las mujeres. O estoy equivocado, pero ya han pasado 4 meses y la policía sigue investigando y no se sabe nada alrededor de esas denuncias. Pero el tema es cómo viene el exalcalde o el alcalde que le robaron las elecciones, se va a los Estados Unidos con visa americana, pues supuestamente es un viaje familiar, sin decirle a nadie, y cuando llegue allá pide asilo político. Dice que ha sido víctima de amenazas, que ha sido víctima de chantaje, y que al mismo tiempo también le ofrecieron plata y puestos para que dejara de estar reclamando y aceptara que él perdió las elecciones, y que de lo contrario, que también amenazaron a él y a toda su familia, y pide asilo político.
Esto va, me imagino que va a un proceso, va a entrar en un proceso, pero él está ya en una visa de visitante, pues, de turista, no está en una... ¿Qué pasará si ha aceptado o qué pasará si no ha aceptado? ¿Qué pensás al respecto? Mira, yo creo que esto hay que verlo desde dos ángulos. Primero, sobre el tema de la persecución política. Aquí se ha tejido una mampara de que no hay persecución política, porque la estrategia del régimen ha sido focalizar la represión y tratar de aislarte de los demás para que la intimidación sea por la vía del ejemplo. Pero represión sí ha habido, pero focalizada. Y el segundo ángulo es el ángulo que vos estás planteando, el internacional, ¿cierto? El tema de Nueva Guinea, el tema de ahora, el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad, 11 campesinos que protestaban por el precio de sus frijoles van a ser juzgados ahí en el juzgado de Estelí. ¿Por qué? Por protestar. Eso es, como le llaman, un ejemplo, demostración frente a los demás. Ese es un ángulo, el tema de la persecución selectiva con el propósito de intimidar a los demás. Este es un caso, ¿verdad? Y el segundo, el ángulo internacional. Ciertamente el gobierno de Estados Unidos se coloca ahí en un dilema, porque da la impresión que los países, por lo menos del continente americano, han tomado una decisión, no sé si de manera expresa o de manera tácita, han acordado una especie de pacto de no agresión. No te metas conmigo y yo no me meto con vos. Incluso personalmente, no es que me lo contaron, personalmente estuve involucrado en un caso semejante cuando el caso de Boshi, del religioso Boshi, que en un incidente en la rotonda, cuando él estaba a kilómetros de distancia, lo acusaron de haber disparado contra un periodista, que era el 4, sí. Lo condenaron porque le abrieron proceso, y como era un perseguido político, nosotros lo llevamos a una embajada. Esto nadie lo sabe, ¿verdad? Había una cumbre presidencial, porque era en un país latinoamericano, en América del Sur, y desde la presidencia nos llamaron, porque era un partido amigo el que estaba en el gobierno, ¿verdad? Tratándonos de explicar cuál era lo comprometido de la situación. De la presidencia del partido, del país. Del país. ¿Dónde estaba? De la embajada donde él estaba, donde Boshi estaba refugiado. Y entonces nos trataron de explicar cuál era la situación, la situación comprometida en la que estaban, porque eso significaba que ellos tenían que hacer un acto de hostilidad frente al gobierno si admitían el asilo. Obviamente nosotros entendimos la razón, pero el derecho de asilo es un derecho, y dejamos en manos de Boshi la decisión. Finalmente él, por otras razones, no por esas, resolvió seguir otra ruta, pero lo que te pongo en evidencia es esta situación comprometida. Vamos a ver el gobierno de Estados Unidos, porque lo que nos decían a nosotros en aquella oportunidad, nosotros reconocemos el tema del autoritarismo, reconocemos la falta de libertad, pero si nosotros somos los primeros, si nosotros tomamos esa decisión, va a ser un acto de hostilidad abierta, y estamos en una... Entonces, esa misma situación seguramente... Pero Boshi estaba en la embajada aquí en Nicaragua. Estaba en la embajada aquí en Nicaragua. Ya está en los Estados Unidos. Por eso, es más difícil todavía. Claro, porque sí, pero para el caso hay cierto paralelismo, porque la embajada es territorio del país del que se trata. Pero el hecho es que aquel que lo van a deportar, porque aquel no se va a venir por su propio, pues, si ya ha anunciado que lo están amenazando de muerte, a su familia, que ha sido víctima de varias cosas, y lo está haciendo público, está pidiendo asilo y lo hizo público, que lo mandan, si lo mandan de regreso... Sí, es mucho más visible, es mucho más espectacular, es mucho más difícil, porque también ahí hay otras fuerzas. En el Congreso norteamericano no es solo el tema del Ejecutivo, no solo es tema del gobierno. Estoy seguro que es un par de días con Liliana Rojas, sí, todos los congresistas que están allí ya le van a armar el escándalo. Pues. Así es. Un tema que
solo está empezando. Realmente, si él persiste, este tema, con este tema va a pasar bastante agua bajo el puente. Sobre todo que hubieron actos de violencia en Nueva Guinea y todo lo demás, porque ya sabemos. Sí. Ahora, decía que el gobierno estaba acelerando las negociaciones para elegir los funcionarios con cargos vencidos, porque en todo el mes de marzo, para finales de marzo y las primeras 2 semanas de junio, es cuando se hace la evaluación anual del waiver de la transparencia entre los Estados Unidos y Nicaragua. Waiver que le fue negado a Nicaragua el año pasado y que lo que hizo fue que quedó oficialmente la suspendida la ayuda bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, que no significa, entre Estados Unidos y Nicaragua, que en monto pues no significa mucho, pero a nivel internacional que vos tengas, que haya una ayuda suspendida por X cosa con los Estados Unidos, pues no es de muy agradable. Vos que conocés bien al frente, ¿le pondrá, cómo afectará este asilo solicitado por Obando en esa estrategia del Frente Sandinista de querer elegir antes de Semana Santa? Por eso te decía que este hecho está comenzando, que va a correr agua bajo el puente si Obando persiste, porque está abriendo una llave que estaba cerrada y la está abriendo en un momento y en un lugar en el que necesariamente tiene visibilidad. Pero con esto del waiver, yo no sé cómo podría explicar el gobierno norteamericano una decisión, porque el waiver es por transparencia presupuestaria. Y aquí el principal agujero que tiene la transparencia presupuestaria es que los fondos de la cooperación petrolera venezolana están fuera del presupuesto y que se gastan de manera discrecional sin ningún tipo de escrutinio, salvo que Ortega tenga dentro de sus previsiones incorporar la ayuda petrolera venezolana dentro del presupuesto. Yo no veo cuáles son las condiciones que van a cambiar. Pero esa fue una decisión política. Sí, pero tienen que explicarla. Porque, pues, basado en cómo te explicas vos que el Fondo Monetario Internacional le da el aval a Nicaragua, sí, del cual Estados Unidos es parte del Fondo Monetario Internacional, sí, es uno de los principales socios del Fondo Monetario Internacional, aceptando el manejo fuera de presupuesto de la ayuda venezolana, y venga a los Estados Unidos y le diga no te doy el aval. O sea, eso era todo el mundo se habló, pues todos los expertos hablaban de que lo que de ahí había era un juego político, pues son mensajes políticos, te voy a quitar este waiver que no te golpeo mucho, porque si te quito el de la propiedad, ahí sí te jodo de verdad, entonces solo te voy a molestar un poquito. Pero me lleva también al tema, hoy salió en el diario de la Prensa, para que toquemos otro tema, la carta de amor a Nicaragua, de don Fabio Gadea, y habla, en esa carta de amor a Nicaragua habla don Fabio precisamente de la elección de funcionarios. Y en la primera carta de amor a Nicaragua, don Fabio dice que desgraciadamente de los tiempos de Somoza, el zancudismo, de los partidos políticos y todo lo demás, y que el Frente Sandinista, que cómo puede llamarse negociaciones cuando uno tiene 63 votos y el otro tiene 26 votos, pues eso no es negociación. Pero que si se va a elegir y el PLI va a participar, que no puede, para no caer en el zancudismo, debe de elegir a personas idóneas, etcétera, etcétera, y que no pertenezcan al PLI. Y que entonces eso sería aceptable, según don Fabio Gadea en sus cartas de amor a Nicaragua. El MRS, y vos has sido bien categórico en ese punto de vista, ¿vos compartís ese pensamiento de don Fabio Gadea o vos sos de que no hay que sentarse con el Frente Sandinista para elegir ningún cargo? Mira, lo primero en esto, como en toda acción política, ¿cuál es el objetivo que vos tenés? Si el objetivo es ocupar algunos cargos públicos, pues ocuparlos.
si el objetivo es tener elecciones libres, entonces lo que tenés que plantear es cómo se enmarca esta acción en ese objetivo de obtener elecciones libres, porque si se tratara de elegir cargos y vos me decís en la negociación, pero yo estoy planteando también una reforma total de la ley electoral, pero yo estoy planteando también una ley de partidos políticos, pero yo estoy planteando también un rediseño del sistema electoral, pero yo estoy planteando también un marco de acción en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero yo estoy planteando también una estrategia de transparencia en el marco del papel de la Contraloría General de la República. Entonces ahí estamos hablando no de otros 100 pesos, de otros 1.000 pesos, una estrategia de lucha, de ocupar espacios para pelear por rescatar la democracia. Allí estamos hablando de 1.000 pesos, pero si vos me hablas de un pedacito y yo no sé qué es lo que estás pensando en lo otro, entonces no estamos hablando de lo mismo. Ese es el problema. Enrique, esta pregunta ya te la he hecho en su número de ocasiones, porque se habla de la especulación, de la asignación, de los nombres, desde hace mucho tiempo, y vos siempre has dicho, bueno, lo mismo que acabas de decir. Hombre, el tiempo sigue pasando y todavía ustedes no se han sentado, pues. El MRS no se ha sentado con el PLI, la alianza PLI, ¿verdad?, que lo llegó a poner en una posición como la segunda fuerza, pongámosle, de este país, no se ha sentado para discutir, y si no se ha sentado, ¿realmente algún día se sentarán? ¿O qué jodidos están esperando para sentarse, pues? Yo te decía la vez pasada que en el marco de la bancada, de hecho ayer se reunió, y tenemos porque al final son los diputados también los que van a apretar el botón. Ahí eso lleva, porque el viernes, por ejemplo, estaba Santiago Aburto, diputado de la bancada, en su programa de radio, arrecho, molesto, porque decía que ya la cúpula del PLI había mandado una lista. Mauricio Montealegre, en Cuarto Poder, dijo que él sabía ese mismo rumor y que el que había llevado esa lista era Pepe Mato. Yo por el BlackBerry le pregunté a Montealegre que si era verdad, y Montealegre dijo que eso era totalmente falso, verdad, que él estaba regresando, estaba fuera de Nicaragua, pero entonces Santiago dijo que la reunión de bancada de lunes iba a someter que se discutiera ya ese tema. Bueno, ese es un tema que está todavía abierto al debate, se está debatiendo, estamos hablando sobre eso. Yo recuerdo que estuvimos, el primer programa de este año, nosotros tuve el privilegio de abrir el año con vos. Y yo te decía que en este periodo iban a haber varios parteaguas, y uno, incluso utilicé esa expresión de los parteaguas, era el tema de la elección de los cargos. Entonces te repito, para nosotros no es el tema de elegir o no elegir, perfectamente pueden elegir, sino que en qué marco. Y te repito, porque si lo que va a hacer es colocar a 2 o 3 para que en el 2016 peguen grito fraude, ¿quién les va a hacer caso? Pero si estamos hablando de una estrategia seria, de fondo, de ir a pelear como en fútbol, ir a pelear cada balón, aunque esté a la orilla de la raya, aunque esté en el último minuto del juego, vamos a tener como parte de esa estrategia una nueva ley electoral, un nuevo sistema electoral, una nueva actitud en la Contraloría, en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces allí, y ese es otro planteamiento. ¿Y qué es lo que he estado discutiendo? Pues porque mencionaste, por lo que me contestaste, entonces la alianza, como alianza, el Consejo Político de esa alianza no se ha reunido a discutir ese tema, pues. El Consejo Político de la alianza no, pero hay otros canales de comunicación y de interlocución, y también bilaterales. ¿Y la bancada qué han discutido? En la bancada se ha discutido dos cosas: el tema de la ratificación de los cargos, que es lo que viene probablemente hoy esta semana, o mañana, el tema de la elección de los otros cargos públicos, pero todavía no hay un acuerdo, hay distintos puntos de vista, incluso puedes ver en los medios distintos puntos de vista aún, y esto quiero remarcarlo, no solo es
con el MRS, sino que aún a lo interno del PLI hay distintos puntos de vista, lo que significa que es un tema complejo y que hay que debatirlo, pero que va a ser difícil. Déjame hacerte una pregunta para saber si una fuente mía me decía que, mira Jaime, me dice, una de las opciones que se está analizando es lo siguiente: una vez que nos pongamos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, aunque no nos pongamos de acuerdo, pues con algún sector nos vamos a poner de acuerdo, me dice. Nosotros lo que pensamos hacer, o una de las opciones que estamos pensando hacer es, me dice, una semana antes de que se vaya, que sean para las vacaciones de Semana Santa, me dice, como ya está en agenda el tema de la elección de funcionarios, es sencillamente que el presidente René Núñez llegue y dice, primer punto de agenda, elección de funcionarios públicos con cargos vencidos. Y que, como el plenario es soberano, ¿verdad?, de ahí vas a empezar a oír propuestas de los diputados y van a empezar a decir, Chico Pérez propone a Roberto Rivas, entonces todo el mundo va. Después la María propone a Julio Icaza, entonces secundado, todo el mundo secundado, va a la votación, se eligen todos los funcionarios, los 60 cargos, ¿verdad? Y entonces cierra René Núñez, quedan electos todos estos funcionarios, los cuales convocaremos para dentro de 2 semanas a que vengan a juramentarse. Y ya se eligieron, ¿va? No hay necesidad de comisiones, no hay necesidad de nada, me dice, todo ese show jodido, me dice, pues no vamos a tratar de evitarlo. ¿Eso es legal? Mira, primero que seguramente quienes hablaron con vos son los personajes, perdóname que te lo diga ahí, que estuvieron involucrados en esos combos de antes. Estas elecciones de cargos, para llamarle elecciones, ya no son lo que eran, ya no tienen la misma espectacularidad, ya no tienen los mismos intríngulis, las mismas dificultades, porque antes estaba bueno, vos tenías unas reglas del juego establecidas y las elecciones de los cargos establecían balances y contrabalances, y entonces a quién van a poner, a quién van a sacar, etcétera. Era un juego político más o menos dentro de ciertos equilibrios y por eso tenía un nivel de intriga. Ahora no hay intriga, ¿verdad? Ahora no tienen necesidad de hacer eso. Todo el mundo sabe que Ortega puede hacer lo que se le antoje, antes no, ¿verdad? Entonces no tiene nada que esconder, no tiene nada, ni lo ha hecho antes, me refiero ya con el control político, ni tiene necesidad ahora. Entonces yo no le veo pues que vayan a hacer todas esas maniobras y toda esa patraña de antes, porque no tiene nada que esconder. Lo que tenía que esconder ya está público, tiene el control a causa del fraude total de la asamblea y puede elegir a quien quiera. Entonces yo no le veo. Ahora, si lo hicieran, sería, por así decirlo, por este afán de violentar la ley, ya, es decir, simplemente con el afán de pasar por encima de la ley, porque lo que dice la Constitución es que tenés que elegir uno a uno, cargo a cargo. Incluso ni siquiera el dilema que vos has planteado en otros momentos, de que si te elijo a este, vos me tenés que elegir a este, que era en el combo, correcto, que era en contra de la Constitución. Pues desde ahí empiezan quienes estén o vayan a negociar con Ortega, no solo la repartición si va, o no solo la repartición, sino si vas junto con Ortega a violentar la Constitución. Si vos hablabas de una estrategia, ¿verdad? Vos decías, si sentarse significa un cambio de la ley electoral, si negociar, elegir significa garantizar transparencia en los procesos de cedulación, ¿verdad? Entonces, si eso es, sí vale la pena. Porque está hablando de un marco, ni tener garantía tampoco, por supuesto, pero en política nunca la tenés, pero sí tener una propuesta sobre la mesa que es defendible. Supongamos que viene el Frente Sandinista y les dice, viene una nueva reforma a la ley electoral, porque de todas maneras un compromiso que hay con los
con las presiones que hay con los organismos internacionales. Sí vamos inclusive se podría estar analizando de poner un instituto de cedulación totalmente independiente, ¿verdad? Y eso, pero ok, estamos de acuerdo con eso, vamos a ceder eso. Vamos a cederle el 30% de la cuota, que es lo que ustedes ganaron en las elecciones, ¿verdad? Pero ustedes proponen a lo suyo, nosotros proponemos a lo mío, vos no me vetás a nadie, yo no te veto a nadie, y en el combo del frente va Roberto Rivas, Villavicencio, Marisol Castillo y Emiliano Enrique, y en el combo de ustedes pues va Julio Icaza, Roger Arteaga, Violeta Granera, pues pongámosle, ¿verdad? Por decir nombres, no es que no lo quiero quemar, pero 3 personas de relevancia. Estarías con el compromiso de reforma a la ley electoral, de transparencia en la cedulación. Estaría Enrique Sáenz dispuesto entonces, pero eso sí, apretar el botón por los de este lado y apretar el botón por los del otro lado. Enrique Sáenz, no te estoy preguntando por la bancada ni tu partido, pero Enrique Sáenz, con esas condiciones estaría dispuesto a votar. Pero es que lo que ocurre es que estamos hablando en serio, Jaime. Pues yo estoy hablando en serio. Ajá. Es decir, colocar como candidato a magistrado a Roberto Rivas simplemente significa que está jugando, que no es ninguna negociación, porque a quién se le ocurre, a nadie se le ocurriría, hablando en serio, que Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral pues no va a ser más de lo mismo, si va a tener una correlación de todas maneras favorable, porque sería una ilusión pensar que no va a ser, que el Frente no va a buscar eso. Pero él va a tener a la Violeta Granera, a Julio Icaza, a Roger Arteaga, que van a estar adentro, y si Roberto Rivas se atreve a hacer algo, estos van a denunciar. No es lo mismo que pegue grito un Chico Pérez a Violeta Granera como directora del Movimiento por Nicaragua, a que pegue el grito Violeta Granera como magistrada del Consejo Supremo Electoral. Sí, el punto es, si vos tenés una estrategia amplia y vas a negociar en serio, pero si aquel te pone chamarro, te pone a Roberto Rivas, simplemente tenés que levantarte. O sea, tenés que levantarte, es decir, Roberto Rivas no es aceptable bajo ningún término, pues. Para nadie, ni para ellos mismos, si lo ponen precisamente para negar la negociación. Es decir, te lo ponen allí simplemente o para te tiro, te mato. Si lo admitís, te suicidás. Y si no lo admitís, te suicidás. Porque, ¿cómo te suicidás si lo admitís? Porque sos un zancudo, estás dispuesto a agarrar lo que te pongan. ¿Cómo te suicidás si no lo admitís? Vos no querés negociar. Entonces, por eso es que te lo ponen. Si te lo ponen, la prueba de que el orteguismo esté hablando en serio es cuál es su propuesta. Si te pone eso, no está hablando en serio. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen en mente, Enrique, para lograr hacer cambio en estos poderes del Estado, para poder tener unas elecciones más o menos libres, pues, y transparentes en el 2016? ¿Cuál es la estrategia? Pues, si no se sientan a negociar, entonces, ¿cuál es la estrategia? Las calles, ya hemos visto que la lucha por las calles, desgraciadamente, por la pobreza, la inmediatez y la plata que tiene Ortega, la está ganando. La última encuesta me llamó la atención que la mayoría de los cuando le preguntaron qué tiene qué es más importante para vos, una estabilidad económica o la lucha por la democracia, y ahí el 60 y pico se fue por la estabilidad económica, aunque tengas que sacrificar la institucionalidad y la democracia. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar las cosas, pues? Sí, Jaime, pero si vos leíste bien esa encuesta, también tenés que haberte dado cuenta que para el 70% de la población, es decir, ahí va Raimundo y todo el mundo, los principales problemas del país son desempleo y el alto costo de la vida. 70% del país, que para el 69%, otra vez el 70% de las familias es desempleo y carestía de la vida, que para los que tienen educación universitaria, es decir, sectores medios, para el 41%, 4 de cada 10, el problema es el empleo. Y vistes seguramente también... Pero también te sale que el 60 y pico %
dice que Daniel Ortega lleva este país por buen camino. Sí, pero eso lo que te mide, esa encuesta bien leída lo que te mide es el éxito de la estrategia de comunicación del orteguismo. Pero eso se agota. Sí. Es decir, el éxito de la estrategia de comunicación no es la estrategia económica, si el 70%, pero además peor, Jaime, peor, el 70%, otra vez, porque se repite, 70%, dice que las cosas no van a cambiar, que van a empeorar o van a seguir igual. Y ese mismo porcentaje creen que las elecciones municipales fueron transparentes y que reflejaron los resultados. Entonces, el trabajo del Frente Sandinista de engañar, pongámosle pues, correcto, a la gente está funcionando. Sí, pero ahí está de manera patente, flagrante aún. Yo decía que si yo fuera estratega del orteguismo, me pondría a saltar por el éxito de la estrategia de comunicación, pero estaría preocupadísimo por el mediano plazo, porque significa que esa estrategia de engaño tiene sus días contados. Si el 70% de la población dice que esto no va a cambiar y además te dice en otro lenguaje que esto no está bien ni para el país ni para la familia, es peor, Jaime, para la juventud. ¿Qué es lo que dice de la juventud? Solo uno de cada cuatro dice que la educación es mejor ahora que antes. Uno de cada cuatro dice prácticamente que aquí hay futuro para la juventud. 3 de cada 4 dicen que el único futuro es fuera del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya esas son las realidades. Lo otro, como decía en otro momento, es telenovela, porque esos globos ya lo hemos visto cómo se inflan y cómo se desinflan. Hace 10 años, y esto tiene que ver con lo otro que mencionaba, con el tema de la estrategia. Lo que ocurre, y esto probablemente no le va a gustar a alguna gente, ¿verdad? Nosotros estamos en un periodo de transición, Jaime. Aquí los liderazgos de fin de siglo y de principio de siglo se agotaron. La era liberal duró 10, 12 años y se agotó. Todos los liderazgos del 96, todos los liderazgos del 2001, ¿dónde están? Están liquidados políticamente, liquidados, y tal vez el único que sobrevive tiene agujeros por todos lados de esa generación. Entonces, ¿dónde están todos los que fueron? ¿Estás hablando de Eduardo Montealegre? No, estoy hablando de todos los liderazgos de esa... Mencionaste los liderazgos del 2001. ¿Quiénes fueron candidatos? Bueno, en el 2001 no, te estoy hablando de la ola que se inició en el 96, en 1996, con Alemán. Correcto. Esa ola llegó hasta el 2006 y todavía tuvieron pues cierta inercia, todavía un poco después, pero esos liderazgos se acabaron y los liderazgos no surgen de la noche a la mañana. Y no es lo mismo un liderazgo cuando vos tenés reglas del juego establecidas que un liderazgo frente a un régimen dictatorial. Ese tiene que forjarse en la lucha frente a ese régimen, y ese es el periodo el que lamentablemente estamos iniciando. Vamos a ir, tengo que ir a un cambio, pero cuando regresemos, por ejemplo, y las encuestas te dicen, y lo estábamos comentando ahí en una reunión ahí en el sector privado, decía, cuando vos hablas de las encuestas, si vos le preguntás, casi todos los programas que tiene este gobierno tienen opinión favorable. Cuando le preguntás si han sido beneficiados, es menos del 5% que han sido beneficiados. Pero el otro 80% o 70 y pico por ciento tienen la esperanza de que algún día les va a llegar a ellos. ¿Va? Pero por lo menos Ortega le inspira de que él les va a poder cambiar. Al otro lado de la raya, pongámosle, no hay nadie hasta el momento que le inspire a ese pueblo a decir, hombre, ve, Enrique Sáenz me puede cambiar mi situación, o Eduardo Montealegre, o quien sea, pues. No hay nadie. ¿Cómo van a hacer ustedes, la oposición, para decirle a ese pueblo que ahorita inclusive está diciendo que está dispuesto a sacrificar libertades a cambio de que le garantice su comida? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, el diputado Enrique Sáenz.
elegantes, prácticos y de gran calidad. Pisos laminados con gran variedad de estilos, colores y textura para su hogar, oficina o negocio. Resistente a manchas, fácil de limpiar y se instalan sobre cualquier superficie. Descubra qué fácil, práctico y económico son los pisos laminados de techo termoacústicos de Nicaragua. Contáctenos al 2250-7081 del Puente El Edén, 3:30 al oeste. También pregunte por nuestra nueva línea de paredes revestidas y cielos falsos. Soluciones Movistar para hacer crecer tu negocio. En los negocios hay que ser rápido, ágil y estar siempre conectado. Con el servicio Info Internet de Movistar contamos con un acceso dedicado y permanente a Internet. Todo esto gracias a la conexión rápida y estable de fibra óptica exclusiva de Movistar. Además, si trabajamos hasta tarde, no hay problema porque cuenta con atención las 24 horas del día y con el mejor servicio al cliente. Tenemos lo que tu negocio necesita, con el mejor servicio al cliente. Por eso, más empresas nos prefieren. Movistar. Compartida, la vida es más. AEI Nicaragua. Producimos energía en nuestro puerto del Pacífico, muy cerca de la capital y a orillas del lago Cocibolca. Empresa de clase mundial, con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua. Con la empresa energética Corinto, Tipitapa Power Company y el proyecto eólico Amayo 1 y 2. Como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses. Esta es la energía que mueve al país. AEI Nicaragua. Energía para el desarrollo. 1-800-7000, Farmacia Familiar. Te recetamos carro nuevo. Compra tus medicinas al 1-800-7000 de Farmacia Familiar y gana un Kia Picanto 2013. Acumula acciones por cada 100 córdobas de compra. Duplícalas al suscribirte al Boletín Familiar desde nuestra página de Facebook. Llamada gratis, entrega gratis y automóvil de regalo. 1-800-7000, Farmacia Familiar. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Enrique, te había dejado la pregunta, pues, ¿cómo convencer a esa gente de que ustedes pueden ser la alternativa? Y también quería dejar, y relacionado con lo mismo, ¿verdad? Porque pareciera que ya el pueblo de Nicaragua, la sociedad, los diferentes sectores, nadie reacciona. Estamos hablando ahorita del corte comercial, los gabinetes de la familia, la salud y ¿cómo que se llaman? Que quieren aprobar el Código de la Familia, donde le dan unos enormes poderes, que además el papestado va a crecer, el Estado tiene que crecer porque están hablando que en cada barrio y cada comarca del país tiene que haber un gabinete, y en esos gabinetes tiene que estar por fuerza un delegado del MINSA, un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del desastre y todo lo demás. Si son delegados, tienen que ser pagados por alguien, ¿verdad? Pero nadie reacciona. El único que he visto que ha reaccionado es el doctor Oscar Carrión, a través de una campaña cibernética que ha lanzado, y ahora vos con tu artículo, pero ni el Movimiento por Nicaragua, ni la Coordinadora Civil, ni Hagamos Democracia, ni la CPDH, nadie, ¿verdad? Nadie. Digo yo, a lo mejor es que yo estoy escupiendo fuera de rueda, pues, pero en fin. Mira, vos estás planteando dos cosas distintas. Voy con el tema de la primera. Creo que lo que valoran las encuestas es la estrategia de comunicación.
Y esa estrategia de comunicación comenzó por controlar la inmensa mayoría de los medios de comunicación para venderte día y noche en todo el territorio nacional una versión de la realidad. Pero lo que muestra esa encuesta es... Pero una estrategia de comunicación que va también acompañada con reales, ¿verdad? Ya. Porque andan regalando cosas. Sí, pero que el 70% de la población ya empezó a no tragársela y te lo está diciendo. Quiere decir que el 70% de la población considera que no has resuelto el problema del empleo, que no has resuelto el problema de los salarios, que no has resuelto el problema, a pesar de todos los cantos estos y los coros del crecimiento económico, etcétera, que la mayor parte de la población no lo cree y tiene razón. Fíjate que revisando las cifras del Banco Central, salarios reales, el salario promedio del 2012, ¿sabe a qué salario equivale? Al de agosto del 2001. Ha retrocedido el salario 10 años. ¿Y sabes cuánto significa eso en poder adquisitivo? Con cifras del Banco Central, el 14%. Quiere decir que los asalariados en este periodo se han empobrecido. Entonces ese discurso tiene una vida limitada, porque vos me podés pasar vendiendo esperanza, y cuando hablan de los disparates del orteguismo, pueden ser disparates cuando lo analizás racionalmente, pero a la luz de una estrategia de comunicación no. El canal, el satélite, la refinería, ya sabemos que no van a resolver ningún problema del país si se hicieran, pero que además son ilusiones, pero que la gente las cree. Pero poder engañar a la gente durante un tiempo, pero el estómago de la gente que ya empezó a pegar gritos, no. Mientras la economía... Perdóname que te interrumpa, pero ayer me contaron que, por ejemplo, el domingo me contaron de que el gobierno de China le regaló el enorme estadio de fútbol a Costa Rica, en San José, y que todos los trabajadores que trabajaron en hacer la construcción del estadio, desde ingenieros, desde mano de obra, todos fueron chinos. Y estaban en unas casas, aparte que ellos mismos construyeron. También, o sea, esa donación no generó una sola mano de obra. Bueno, entonces, la puta, imagínate que hagan eso aquí, pues, en la planta, pues, o en el canal que están hablando de que supuestamente eso va a generar mano de obra y todo demás, pero ahí está. Entonces, yo te escuchaba ayer con el tema de la educación, sí, ¿verdad? Entonces, si vos estás compitiendo internacionalmente, que ese es un tema de fondo estructural, ¿por qué se bajan los salarios de manera sistemática? Porque tu competitividad es con mano de obra barata. Y entonces, si vos competís con café, lo que necesitas son cortadores de algodón, de café, cortadores, ¿verdad? Si vos competís con zona franca, lo que necesitas es gente que pueda manejar una máquina relativamente simple. No necesitas, en términos macro y estratégicos, invertir como los dueños de Hacienda, como en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, por eso... Y yo estaba pendiente porque habías dicho que ibas a traer un invitado aquí. Mañana se informó que cambiamos. Y entonces, te agradezco que haya cambiado. Entonces, en el informe del CNU, porque todo el mundo habla de el problema con la educación primaria y con la educación secundaria y los exámenes de admisión, pero el informe del CNU escrito dice que en el 2007, porque uno de los indicadores de eficacia de la educación superior es cuántos se matriculan, cuántos se gradúan, ¿verdad? En el 2007 se graduaba el 56%. De ahí empezó a desplomarse año con año, y en el 2011, ¿sabes cuánto? 16% menos, el 42%. Entonces y en ese mismo periodo le subieron $20 millones al presupuesto al CNU. Eso quiere decir que está dando más por un rendimiento menor. Eso tiene, más allá del 6% para arriba, para abajo, cómo lo está utilizando. Y no hablemos de discurso. O sea, de todas las universidades que pertenecen al Consejo Nacional de Universidades,
en el 2007 se graduaban el 56% de los que se matriculaban. El 42%. El 42%. Y ha habido un 20 millones de incremento en el apoyo. En el apoyo. Pero los que pasan limpios, 60 de cada 100 pasan limpios. Yo no sé si eso es bueno, pues cómo se compara internacionalmente. Pero la universidad agraria, 42 nada más pasan. 42 de cada 100 en promedio es 60, pero la Universidad Agraria 42, los que tienen que resolver el problema de la roya, los que tienen, si el desarrollo de este país es sobre la base del sector agropecuario, ¿cuál es la calidad de los técnicos y profesionales que estamos formando para mejorar la calidad de tu producción? También, por ejemplo, aquí los ganaderos se quejaron de que la escuela de la parte de veterinario la cancelaron, pues ya bueno, no hay. Entonces, cuando estuvo el ministro agropecuario allí, le pregunté, bueno, si hay, porque lo que él decía es que no era solo la roya, sino que un combo de plagas, que la roya es la que tiene más nombre, pero hay todo un combo de plagas. Pero no hay un instituto de investigación en el café. Si dejó 500 millones de dólares, 537 millones de dólares fueron las exportaciones de café en el 2012, y no hay un instituto de investigación en café. Entonces, el problema con este modelo de desarrollo es que ni resuelve los problemas de pobreza, ni resuelve los problemas de empleo, como ya lo estamos viendo, ni resuelve el problema de los salarios, y te encierra en un círculo de atraso. Sí. Imagínate vos que la ley tributaria, el que produce con menos valor agregado, paga menos que el que incorpora mayor valor tecnológico. Es decir, premiás lo primitivo y castigás al que quiere modernizarse. Entonces, es una cuestión de concepción, y esto tiene que ver, y no es estar en contra o a favor del sector privado, en contra o a favor del gobierno, porque en este saco nos vamos todos. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de este país? Decía Roberto Brenes, director ejecutivo del Centro de Exportaciones e Inversiones, de que yo le decía que por qué no hay una estrategia para promover la agroindustria en este país, pues, como que es ridículo que estemos produciendo y la mayoría de los productos que nosotros producimos después regresan con productos terminados. Y me decía que no hay la capacidad educativa en este país para poder establecer agroindustria, pues, así de sencillo. Bueno, entonces, pero es que el conjunto de las políticas económicas y sociales lo que te hacen es reproducir ese mismo modelo. Ya, es decir, si no le das suficiente recurso a la educación, si en las universidades no estás produciendo ni lo que el aparato productivo necesita, y lo que producís no tiene la calidad que se requiere para competir internacionalmente, entonces estás compitiendo por la vía del empobrecimiento de la gente. Ahora, mientras más pobre es la gente, más competís. ¿Por qué será? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Porque ayer lo hablaba con Oscar René también en ese tema, porque este problema de que no hay suficiente inversión en la educación no es solo de este gobierno, pues viene de los gobiernos desde doña Violeta para acá, pues viene la queja de que no hay. ¿Por qué? Ahora te han dicho uno, mira, me decían, yo me acuerdo que platicando con Toño Lacayo, el gobierno de Alemán, platicando con José Antonio Alvarado, entonces te decían, pues que no hay real, ¿de dónde quieres que agarre? Te voy a dejar de construir una carretera, me dice, para darle más a la educación. Entonces los productores se van a decir que jodido, que como no está esa carretera, no puede sacar su producto, no puede sacarlo, no lo puede vender, se pierde, pues la gente no come. Cuando no hay reales, me dice, ¿cómo jodido hacer para crear un verdadero balance? Mira, primero te puse el ejemplo de las universidades públicas. En este periodo de 5 o 6 años se aumentó más el dinero que el número, en términos proporcionales, que el número de estudiantes. Entonces, el tema es aquí de calidad, de esforzarse, de establecer políticas para esforzarse. Por ejemplo, con el tema pero ya nos pasamos a otro, que es el tema de la seguridad social, y el tema de la estrategia de desarrollo tendríamos que Pero, por ejemplo, me decía, yo tuve la oportunidad de tener aquí al rector de la UAM,
Medina, doctor Medina, y le decía yo, doctor, pues tocando el mismo tema de educación, ¿será una alternativa dentro de la pobreza en que estamos? Bueno, y ahí le estoy dando demasiado a las universidades, quitémosle un poco a las universidades y pasémoselo a los colegios para reforzarlo. Y me decía, no, esa no es la solución. La solución, si las universidades todavía necesitan más plata, me dice. Pero entonces, pero venís vos y en los mismos colegios, y hablando la vez pasada con unos maestros, me decían, mire, don Jaime, me decían, a mí, yo estudié para ser profesora de historia, pero como no me metan el salario, entonces me dijeron que si quería dar clases de matemática. Y yo dije que sí, pues, ya que se puede contar. Entonces yo en clase de matemática me pongo a leer un libro, me dice, y rápidamente, y después doy clases, me dice. Y entonces hagan esta tarea, hagan esta tarea. Pero no puedo explicar porque pues esa no es mi especialidad. Entonces, tener profesores que están dando materias, los cuales no están con la capacidad. Y le pregunté, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te llevaron a cursos de capacitación y todo eso? Me dice, eso ya pasó al olvido. Mira, aquí a mí me parece que si habláramos de consenso, deberíamos de construir algunos consensos nacionales alrededor de un conjunto determinado, limitado de temas. Y establecer prioridades significa que tenés que sacrificar otras. Entonces, educación es un consenso imperativo para este país. Cobertura, calidad y pertinencia, que va a dejar de hacer esto y que va a dejar de hacer lo otro, déjalo, porque esto es lo que te va a rentar en el mediano plazo. Lo otro... Porque el titular del Nuevo Diario de ayer fue impresionante también, ¿verdad? Lo otro es el tema de la productividad. Si aquí no mejorás la productividad de este país, no tenés ni salario, ni empleo, ni dinero para educación, ni solución al problema de la seguridad social, nada. Y el tercer gran consenso, y allí es donde es el tema de la institucionalidad, de las reglas del juego. Por eso, esto de un carguito aquí, un carguito allá, no resuelve nada a nadie, salvo a la familia del que recibe el cargo. Entonces, si nosotros pensamos en el país y efectivamente presentarle, que era tu otra pregunta, a la población, algo alternativo, es exactamente estructurar un planteamiento y después írselo con paciencia todos los días, evadiendo el cerco informativo, írselo a presentar a la gente. Salga la oposición, miren señores, si hacemos esto, de esta manera, concretamente, nada de esto, si hacemos esto, con estos pasos, en 3, 4, 5 años, usted va a estar ganando esto, el país va a estar produciendo esto, vamos a estar ganando, pero en la oposición nadie lo tira, bro. Bueno, lo vas a ver dentro de poco, Diputado, muchísimas gracias. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa donde esperemos, sí, el día de hoy está por motivos de enfermedad y le agradecemos a Enrique, quisiéramos un cambio de día. Mañana estará con nosotros el ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, para que hablemos sobre estos diferentes temas de educación y también algo de política, porque se menciona que podría ser candidato al Consejo Supremo Electoral en vez de Roberto Rivas y que ha aceptado por todos lados. ¿Votaríamos por Telémaco Talavera para el Consejo Supremo Electoral? Mira, hasta ahora lo que ha hecho Telémaco es celebrar los fraudes electorales. Lo que ha demostrado aquí es que ha abandonado su universidad, que es la de peor rendimiento, para dedicarse a hacer comparsa de los fraudes electorales. ¿Cómo voy a votar por él? Pues que nunca vas a encontrar un sandinista que te haya hablado mal de los procesos electorales. Pues, no me digas que no hay sandinistas honestos, porque entonces ya sé. Porque vos notarías porque ha aplaudido, pero yo no, decime un miembro del Frente Sandinista o simpatizante del Frente Sandinista que haya criticado los procesos electorales, no lo vas a encontrar nunca. No tiene que criticarlo, pero no tiene que servir de comparsa. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa en Jaime Arellano de la Nación.